heart come alive, suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized, here with you. Now this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words, love beyond my control, out of control. This is real love, this is real love. This is real love, this is real love. You're pulling me closer and closer, holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love. In your heart, I'm found. I want you, I want you. You won't let me down. You got me, you got me. Now this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words, love beyond my control, out of control. You're pulling me closer and closer, holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love. You're pulling me closer and closer, holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love. Oh. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. This is real love, this is real love. This is real love, this is real love. Oh. You're pulling me closer and closer, holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love. Hola iglesia, bienvenidos a nuestra reunión en línea. Vamos a cantar a Jesús con todas nuestras fuerzas este día. Cantemos. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya hasta que no quede duda en mí. Levanto un aleluya, mi arma es la canción de mí. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. En las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida.
más fuerte. Cantaré más fuerte. Cantaré más fuerte. Cantaré más fuerte. Con el enemigo frente a mí, Cantaré más fuerte. hasta que no quede duda en mí. Cantaré más fuerte. Mi arma es la canción en mí. Cantaré más fuerte. El cielo peleará por mí. Cantaré más fuerte. Con el enemigo frente a mí, Cantaré más fuerte. hasta que no quede duda en mí. Cantaré más fuerte. Mi arma es la canción en mí. Cantaré más fuerte. El cielo peleará por mí. Cantaré más fuerte. Yo cantaré en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte es vencida, el rey vivo está. Yo cantaré en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte es vencida, el rey vivo está. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Él es quien reina con poder, creador, su fama eterna es. Su voz un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. En Él encuentro sanidad, por siempre reinará. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro
muestra su amor. Venció la muerte con poder, el Rey de Reyes es, no hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, Jesús. En esta misma atmósfera de adoración vamos a invitarle que vamos a orar por las peticiones de Amén. oración que están en nuestra, que han mandado a nuestra iglesia. Así que levanta tus manos, por favor, Sí, donde Jesús. quiera que estés, y con toda la fe y creyendo, Amén. vamos a orar y creyendo que Dios va a hacer un milagro Amén. y va a contestar nuestras Jesús, oraciones. creemos en Jesús, ti. en este momento, en este tiempo de adoración, mientras exaltamos tu nombre, queremos pedirte y oramos y declaramos sanidad para toda enfermedad de las personas que nos están viendo, Amén. sea cáncer, sea enfermedad a los huesos, enfermedades al estómago, Amén. enfermedades mentales de cualquier tipo. Declaramos en el Jesús, nombre de declaramos, Jesús Jesús, que tú traes sanidad y milagro. Los que están pidiendo por trabajo, los que están pidiendo alguna petición especial por su familia, para que alguien de su familia conozca a Jesús. Amén. Señor, declaramos que todo va a ser contestado en Amén. tu nombre. Nos oponemos a toda acción del enemigo y creemos con todo nuestro corazón que veremos tu obra en medio de nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, 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 Jesús. Hola Iglesia Sion, qué bueno que podamos estar conectados en este tiempo de nuestra reunión en línea, exaltando a Jesús y levantando su nombre. Ha sido un tiempo de alabanza muy lindo, como siempre, nuestro equipo ahí dándolo todo, y estamos muy contentos de estar acá junto a ti, mi amor. Qué hermosa estás, Dios te bendiga mucho. Gracias, amorcito. Sean todos muy bienvenidos. Estamos nuevamente y contentos de poder saludarlos Sí. a través de esta pantalla, pero felices porque el Señor ha estado con nosotros. Queremos animarte con una palabra que me encanta, porque dice, bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Me encanta eso de que pongamos nuestra confianza y que vivamos confiados en Él. Sí, Me encanta qué lindo. eso. Es muy lindo confiar en el Señor y estar viviendo de acuerdo a su palabra y a todo lo que el Señor nos dice. Así que estamos muy contentos de estar conectados
en nuestra reunión en línea. Las actividades para esta semana. Sí, el día martes tenemos nuestra iglesia en casa, así que están todos invitados a participar. No te pierdas esta bendición de estar Sí. juntos con los hermanos. Sí. Todos los martes a las 20 horas. Sí, el día jueves tenemos nuestra academia, los módulos 3 y 4 a las 8 de la noche y los módulos 1 y 2 a las 9 de la noche. Así conéctate ahí, a los de academia saben cómo hacerlo, pero qué bueno que puedas estar ahí aprendiendo de todo lo del Señor, de la Biblia, de la visión de la iglesia, y tenemos mucha gente ahí que está inscrita, que está aprendiendo en la academia, que es modalidad Zoom, así que es un muy buen tiempo para Sí, eso. así que anímate y no te pierdas esta bendición de poder aprender más de Jesús. El día sábado no tenemos discipulado. No hay disciplina. Pero el día domingo tenemos nuestra reunión en línea, así que también están todos invitados a poder compartir, evangelizar por medio del link, que es tan fácil, ¿cierto? Siempre Sí. decimos que es algo fácil, que es algo accesible para todos, así que también no dejes de compartir esto que es bueno, que es nuestro amado Jesús. Y también no olvidar que nuestra iglesia es una iglesia generosa. Sí, es una iglesia generosa, así que todas las personas que están ofrendando, diezmando al Señor, siempre en forma voluntaria, y nadie está obligado a hacerlo, pero si lo estás haciendo lo puedes hacer a través de nuestros canales, que son a través de www.iglesiasion.cl y a través de las transferencias electrónicas que ya internamente le hemos dicho. Así que estamos muy contentos por este tiempo, creemos que el Señor va a seguir obrando en medio de nosotros, así que sigamos exaltando a Jesús y ponle todo el volumen a tu dispositivo, por donde estés escuchando, levanta tu voz. Sí, levanta tus manos, crea la atmósfera de adoración, porque Él se merece toda la gloria y la honra y merece que nosotros le brindemos nuestra adoración. Así que sigamos exaltando a Jesús. Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracias a Dios derrotó para siempre la muerte.
estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Iglesia, les voy a impedir que puedan abrir sus Biblias en Mateo 25, versículos 24 en adelante. Vamos a leer sobre una palabra súper conocida que es la parábola de los talentos. Así que vamos a leer juntos. Igualmente, el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje reunió a sus criados y les confió la administración de sus negocios. A cada cual, de acuerdo con su capacidad, le confió una cantidad de dinero. A uno le entregó 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Luego emprendió su viaje. El que había recibido 5 talentos negoció con su capital y lo duplicó. El que había recibido 2 talentos hizo lo mismo y también duplicó su capital. En cambio, el que solamente había recibido 1 talento tomó el dinero del amo, hizo un hoyo en el suelo y lo enterró. Al cabo de mucho tiempo regresó el amo y se puso a hacer cuentas con sus criados. Llegó el que había recibido los 5 talentos y presentándole otros 5 le dijo: Señor, tú me entregaste 5 talentos, mira, he logrado duplicarlos. El amo le contestó: está muy bien, has sido un administrador honrado y fiel, y como has sido fiel en lo poco, yo te pondré al frente de mucho más. Entra y participa en mi propia alegría. Llegó entonces el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, tú me entregaste 2 talentos, mira, he logrado duplicarlos. El amo le dijo: está muy bien, has sido un administrador honrado y fiel, y como has sido fiel en lo poco, yo te pondré al frente de mucho más. Entra y participa en mi propia alegría. Por último, llegó el que solamente había recibido 1 talento y dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que pretendes cosechar donde no sembraste y recoger donde no esparciste. Tuve miedo y escondí tu dinero bajo tierra. Aquí lo tienes. El amo le contestó: administrador malo y holgazán, si sabías que yo cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, ¿por qué no llevaste mi dinero al banco? Así a mi regreso yo habría recibido el capital más los intereses. Quítenle pues la parte que le confié y entréguesela al que tiene 10 partes, porque todo el que tiene aún se le dará más,
y tendrá de sobra, pero al que no tiene, hasta lo que tenga se le quitará. Y a este criado inútil arrójenlo fuera a la oscuridad. Allí llorará y le rechinarán los dientes. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos hoy. Señor, la recibimos con corazones abiertos, con oídos abiertos y atentos a escucharte. Sabemos que tu palabra nos hablará y que habrá algo que transformará en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, a mí, como siempre lo digo, me encanta Jesús, la forma en que Él enseñaba y la forma en que Él compartía la palabra a sus discípulos. Aquí nos encontramos con una parábola que es una historia en donde trata de ejemplificar una enseñanza de fondo. Y esta parábola es muy conocida, la parábola de los talentos. Yo siempre escuché esta palabra. Incluso en la iglesia se cantan canciones como tú escondiste tu talento, demuéstrale a Dios, Dios lo que te ha dado, tu don es para honrarlo a Él, y canciones de ese tipo que eran un poco cebollas, como un poco melancólicas siempre. Y siempre hablamos de los talentos como los talentos que Dios nos dio como habilidades que Él nos regaló en nuestra vida. También los talentos, esta palabra puede ejemplificar eso, pero cuando lo hacemos de esa forma, limitamos mucho lo que Jesús quiso enseñar en esta parábola. La parábola de administrador fiel, la parábola de un señor que le confía a su siervo la administración de sus bienes mientras él viaja y le entrega y le confía, es una acción que el Señor puede hacer con nosotros también en toda nuestra vida. Cuando hablamos de la parábola de los talentos, estamos hablando de lo que el Señor hace por nosotros y que en nuestra vida somos administradores de todo lo que el Señor nos ha dado. Y no necesariamente estoy hablando de dinero, de bienes, sino que estoy hablando administradores de todo lo que podamos tener en nuestro entorno, nuestra familia, el lugar donde vivimos, las personas que están con nosotros, las personas que tenemos a cargo en nuestro trabajo o en la vida de iglesia. Eso, cuando nosotros hablamos de administradores del Señor, hablamos de que el Señor nos entrega una responsabilidad en la cual nosotros tenemos que cumplir y tenemos que desarrollar delante de Él. Es decir, el Señor nos entrega un poco de lo que Él es, un poco de lo que Él tiene, y nosotros podemos administrarlo. A mí lo que me encanta de esta parábola es que de alguna otra manera el Señor es un Señor que quiere confiar en nosotros y en realidad ha confiado muchas cosas en nuestra vida y de repente no nos damos cuenta que contamos con la confianza del Señor y a la vez el Señor está probándonos cómo nosotros reaccionamos y cómo nosotros administramos lo que el Señor nos ha entregado. El Señor es un Dios que pide cuentas. A veces nosotros no nos imaginamos esto, pero es un Dios que pide cuentas, que da recompensas. Es un Dios que nos bendice, nos ayuda. Pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer, que es la actitud de ser responsables con la administración que Dios nos da a nosotros. Aquí en esta parábola nosotros encontramos la palabra en la versión de la Biblia de la Reina Valera de 1960, hablamos de siervo. ¿Por qué? Porque la parábola está hecha en la intención y en la época de Jesús, donde aún existía la esclavitud. En la esclavitud, un esclavo era un bien, era como tener un caballo, era como tener un auto. Bueno, en ese tiempo no existían los autos, obviamente, pero sí era como tener un carro, era como tener una casa. Es decir, una persona humana era un bien de consumo, algo que uno podría comprar. Entonces, cuando nosotros hablamos de esclavos, hablamos de una persona que es una cosa. Entonces, por ejemplo, los animales no tienen casa, no tienen bienes, no tienen dinero, e incluso ni sus hijos le pertenecen. ¿Por qué? Porque le pertenecen al dueño de ese animal, esa vaca. Lo que produce ese bien también le pertenece al dueño. Por ejemplo, si tú tienes un árbol y la manzana no le pertenece al árbol, sino que la manzana le pertenece al dueño del campo y puede sacar la manzana y hacer lo que quiera con la manzana. Podría hacerla chicha, podría hacerla jugo, podría pisotearla, podría dársela a los animales, lo que sea, lo que pueda hacer el dueño lo puede hacer porque es de su propiedad. En ese caso pasa lo mismo con los bienes, y en este caso los esclavos y los siervos no tenían nada porque todo le pertenecía a su amo. Pero había en una ocasión que en la antigüedad, eso se establece en la cultura misma de Roma y también en todo Medio Oriente, que era algo que se hacía usualmente, en que algunas veces había el amo o el señor le confiaba a sus siervos alguna parte de su dinero, de su trabajo, para que lo administrara.
Y todo lo que el siervo lograra en eso, el mismo amo le podía dar una retribución. Es decir, era un gran honor poder ser que tu amo, tú siendo esclavo, te pudiera pasar parte de sus bienes para que lo administrara. Y sobre todo si era dinero. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera solamente ellos podían hacer trabajos, pero no administrar y hacer gestiones de negocios. Es decir, un esclavo que hacía gestiones de negocios era un gran honor. Aquí nos encontramos en esta historia y en esta parábola en donde un señor que confía mucho en sus 3 siervos, él le da la mayor confianza que le pueda dar un señor a sus esclavos, que los esclavos puedan hacerle gestiones de negocios, algo que los esclavos no podían hacer, porque si tú eres objeto de negocio, un objeto de negocio no puede hacer negocio. Entonces eso te da un estatus un poco mayor y eso era una gran honra. Entonces cuando nosotros entendemos que en este texto, cuando habla de siervo, se está hablando a un esclavo y que un señor que quiere entregarle bienes a su esclavo para que se lo administre, pero bienes que no van a ser del esclavo, sino que son del señor. En esta parábola también encontramos algo interesante, que a mí me gusta mucho, que Dios es un Dios de cambio y es un Dios de multiplicación. Dios no es un Dios estático. Nosotros podemos ver en la creación misma que yo no soy la misma persona de ayer, ni tú eres la misma persona de ayer. Es decir, las células de tu cuerpo ya no son las mismas de tu cuerpo hace unos años atrás. Las experiencias de vida te cambian. Es decir, Dios es un Dios que está en constante movimiento y está transformando siempre las personas, las cosas y todo lo que rodea. Dios es un Dios de cambio y de multiplicación. Y todo lo que Dios hace siempre es multiplicado. Vemos muchos ejemplos en la Biblia donde Dios expresa eso a la humanidad, nos expresa a nosotros que Él quiere que nosotros seamos personas que todo lo que hacemos, emprendemos en nuestra vida, seamos administradores de ello y nosotros podamos ser personas que multipliquemos lo que Dios nos da. Yo no estoy hablando de dinero y sáquese eso de su mente en esta enseñanza, aunque el dinero también puede estar incluido. Dios está hablando de una actitud del corazón en nuestra vida en que nosotros tenemos una responsabilidad asignada por Él. Entonces Dios es un Dios de multiplicación y cuando nosotros podemos ver eso, lo vemos por ejemplo en la orden que Dios le dio a Adán y Eva. Le dijo que se multiplicasen, dijo a Abraham, también le dijo que tendría una familia, que tendría una generación, una nación que iba a ser incontable como las estrellas. Dios dijo también que muchos hijos llegarían a su reino. Es decir, Dios siempre está hablándonos de Él, que Él es una persona de multiplicación en nuestra vida. Y tú tienes que creer eso. Y cada uno tiene que creer esa verdad, porque Dios quiere multiplicar todo lo que está en tu vida. Dios quiere multiplicarlo por completo. Todos tus talentos, tus dones, tu tiempo, todo lo que tú tienes, el Señor siempre lo quiere multiplicar. Y ese es el deseo del corazón de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios es un Dios multiplicador, nosotros también tenemos que entender que a través de esta parábola, primero dijimos de la palabra siervo, después recién dijimos que Dios es un Dios de multiplicación. Lo tercero es que también podemos ver en esta parábola algo muy real y que a mí me gusta mucho y que me gustaría que tú pudieras enfocarte hoy día en esto, que somos administradores de lo que Dios nos da. Cuando nosotros llegamos al reino de Dios, nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor. Hay una parte de nuestra realidad en que nosotros somos hijos de Dios, pero hay otra parte de nuestra realidad, como dice el apóstol Pablo, que nosotros somos esclavos de Jesucristo. Es decir, así como estos siervos son esclavos de su Señor, nosotros somos esclavos de Dios. Somos esclavos de Jesús. Y a lo mejor puede sonar un poco fuerte eso, pero es la realidad. Nosotros somos sus esclavos y nosotros no tenemos nada en nuestra propiedad. Hay bienes, nosotros todo lo que tenemos a nuestro alrededor no nos pertenece, todo es del Señor. Cuando nosotros le decimos, Señor, tuya es mi familia, tuyos son mis hijos, tuyo es el auto que tengo, la casa, mi tiempo y todo lo que yo soy, eso le pertenece al Señor. Y el Señor nos llama y nos dice que nosotros somos sus administradores, que Él nos entrega lo que tenemos y nosotros podemos administrarlo. En la Biblia, en Salmo 127, versículo 3, dice, por ejemplo, dice que los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Es decir, si tú tienes papá o mamá y tienes hijos, esos hijos no te pertenecen. Es decir, nada de lo que tenemos nos pertenece. Y hay algo que nosotros tenemos que entender, es el sentido de pertenencia. El sentido de la propiedad privada.
el sentido de decir, esta es mi esposa, este es mi hijo, esta es mi casa. Y yo entiendo el sentido de eso, pero en el fondo estamos tan acostumbrados a pensar que todas las cosas nos pertenecen, pero en realidad los hijos son del Señor, la familia que tenemos es del Señor, todo lo que hacemos le pertenece al Señor y no es nuestro. Entonces, yo cuando entendí esta verdad, pude desprenderme de la sensación de propiedad de la familia, por ejemplo. Entender que mi hijo no es mío. Yo siempre molesto a Vivi y todo y le digo, oye, ¿sabes qué? El hijo que tenemos, por último, son del mismo papá, los dos son rubios, pero obviamente la familia de Vivi es rubia, la mamá es rubia natural en mi suegra, aunque ustedes no lo crean. El abuelo de Vivi era rubio igual y mis hijos salieron rubios. Y yo siempre molestando digo, estos no son mis hijos y los molesto con eso, pero obviamente yo soy su papá. Pero en el fondo uno siente que los hijos son de uno. Pero pareciera que el mismo ciclo natural de la vida hace que los hijos después se vayan, se casen y tengan su propia familia. Y lo que tú sentías que te pertenecía ya no te pertenece. Es decir, aquí se cumple la palabra que herencia de Jehová son los hijos. Y tus hijos no te pertenecen y mis hijos no. Y eso soltarlos duele. Duele mucho en el corazón. Cuando uno tiene revelación de que los hijos no le pertenecen a uno, uno logra entender que ellos tienen su propio llamado. Los hijos no están, por ejemplo, para cumplir nuestros sueños, sino que el camino que Dios tiene con ellos, por mucho más sueño que yo tenga, que mi hijo haga algo, tenga una profesión o tenga un estilo de vida, el Señor tiene un camino preparado para ellos que puede ser muy distinto al mío, obviamente dentro de Él, de su propósito. Y de repente cuando nosotros tratamos de forzar cosas es porque tenemos un sentido de pertenencia con respecto, por ejemplo, a los hijos. Me detengo un poco acá porque yo tengo una experiencia ahí, mi papá siempre quiso que yo jugara fútbol y yo nunca jugué fútbol. Para los deportes soy un poco malo, trato de hacer pero me cuesta mucho y en realidad tenía otras habilidades, pero mi papá mucho intentó de que yo pudiera ser futbolista y en realidad no me resultó. Mi papá jugaba fútbol en su juventud, él jugaba súper bien, jugaba a tiempo pasado porque ahora juega muy mal mi papá. Él me está escuchando en esta prédica y él todavía cree que corre, que juega, pero la última vez que jugó fútbol intentó hacer una jugada y se desgarró toda la pierna y estuvo acostado varios días porque él todavía cree que juega. Pero no desviándonos del tema, él tenía un sueño conmigo que yo fuera futbolista. A mí, por ejemplo, cuando tú a un hijo le tiras una pelota y él va a ser futbolista, la agarra con el pecho, con la pierna, la domina, no, yo la agarraba con la mano. Es decir, no tenía ninguna posibilidad con eso. Entonces, cuando tú tienes un sentido de pertenencia, puede ser que tú, por ejemplo, con respecto a los hijos, tú sientas que ellos tienen un camino que es el mismo tuyo, pero en realidad Dios tiene un camino preparado para ellos y de repente nos damos cuenta en esas situaciones cuando en realidad los hijos le pertenecen al Señor y nosotros estamos llamados a administrar y poder ser personas que vamos a administrar y vamos a dar lo mejor para ellos, para su educación, para su formación, para que ellos sean parte de la familia del Señor y puedan servir en el reino de Dios. Entonces, como decía el Salmo 127:3, los hijos son de su herencia. Imagínate, si yo estoy hablando de los hijos no son un bien de propiedad, no podemos adquirirlo. Imagínate si algo que no es un bien de propiedad no es nuestro. Imagínate algo que sí podemos adquirir, tampoco es de nosotros. El Señor, nosotros tenemos que tener una conciencia de que somos administradores de todo lo que el Señor nos da. A mí en lo personal, de repente nos cuesta mucho despojarnos de las cosas porque tenemos el sentido de propiedad tan arraigado. Por ejemplo, uno quiere ser independiente en el trabajo para uno administrar su tiempo porque es de uno. Uno programa la vida creyendo que la vida nos pertenece, pero Dios puede tener otro plan. Es decir, nosotros ese sentido de propiedad de lo que nos rodea es algo que nosotros tenemos que renunciar. Y yo no estoy hablando de dinero, yo no quiero con esto que tú ofrendes a la iglesia o algo, nada de ese tipo. Simplemente estoy hablando de tu corazón con el Señor. En el fondo de tu corazón, si tú sientes que tus hijos son tuyos o que tu familia es tuya o que la casa en la que vives es tuya, puede pasar que mañana no tengas esa casa, puede ser que tu familia después ya no esté contigo, puede ser que el trabajo lo pierdas, puede ser que el auto que tanto amas ya no lo puedas tener por alguna otra razón. Y muchas veces nosotros tenemos que despojarnos en nuestro corazón y dejar que en nuestro corazón el Señor sea el dueño de toda nuestra vida y el dueño de todos nuestros sueños y nuestro tiempo. Es decir, entendemos que Dios
entiende que nosotros somos sus siervos, que nada nos pertenece. Hay otro principio que encontramos acá, que Dios es un Dios de multiplicación y que también somos administradores de todo lo que el Señor nos da. Administradores de todo lo que tenemos y todo nuestro entorno. Hay otra cosa que nosotros encontramos también en este texto, es que el Señor siempre va a colocar bajo nuestra administración según nuestra capacidad. A mí me impresiona mucho esto. Siempre nosotros decimos, y la Biblia dice que Dios nos va a colocar más carga de la que nosotros podamos llevar. Y también Dios nos va a colocar mayor responsabilidad de la que nosotros no podamos llevar. Mi papi de chico siempre me enseñaba. Yo siempre decía, papá, dame dinero de esto. Y me decía, papá, hijo, es que yo no tengo tanto dinero, pero todo el dinero que... Esa es una mentira piadosa. Hoy día yo lo veo y es una mentira piadosa. Hoy día tengo varios regalos para mi papi, parece. El dinero que yo tengo acá, me decía mi papá, también es tuyo. Me decía mi papi, pero yo tengo la responsabilidad de administrarlo y que el dinero nos llegue bien a fin de mes y nos podamos alimentar y vivir cómodamente. Y me daba ese rosario siempre y yo lo miraba y lo decía, claro, en realidad es de toda la familia, pero yo quería pedirle a mi papá que me diera. Y de repente yo como hijo, mi papá podría pasarme dinero, podría pasarme algún bien o algo y yo tengo que tener la responsabilidad y la capacidad para poder administrarlo. Yo me acuerdo que yo manejaba desde los 12 años, ya manejaba auto y trataba de pedirle a mi papá y me ganaba su confianza demostrándole que yo manejaba. Y una de las fórmulas que yo lo hacía era que yo lavaba el auto. Entonces como la manguera no daba para el otro lado del auto, por ejemplo, si yo lo estaba lavando acá, la manguera no me alcanzaba para el otro lado. Entonces yo tenía que dar la vuelta al auto y ahí lo podía manejar. Entonces le daba la vuelta al auto y volvía y seguía manejando el auto. Y ahí yo tenía ese tiempo para manejarlo. Y yo siempre quería manejar el vehículo y era un acto de responsabilidad. Entonces mi papá podría haberme pasado el auto, pero yo no tenía la capacidad para poder manejar el auto. En realidad, sabiendo manejar, yo no podía manejarlo porque no tenía la capacidad, porque no tenía licencia de conducir y yo no podía poder administrar bien eso, aunque yo supiera, quisiera y tuviera todo para poder hacerlo. Yo me acuerdo que mi papá cuando tuvo el accidente llegó un colega de trabajo a dejar el auto porque mi papá estaba en el hospital y él no lo podía entrar. Y ese día yo entré el vehículo. Después cuando mi papá volvió del accidente un mes después, yo entraba y sacaba el vehículo siempre. Me aproveché en ese tiempo que mi papá no estaba y le decía a mi mami, yo voy a comprar, yo voy a hacer esto. Incluso me acuerdo que llevé a mi abuelita al hospital porque le dolía mucho algo y yo la llevé también ahí porque ya sacaba el vehículo. Y empecé a demostrar que en lo poco que yo tenía el vehículo, fui responsable con el auto y mi papá me empezó a pasar más el vehículo. Y un día dijo mi papá, me dijo, mira, yo te voy a prestar el auto, pero el día en que tú me mientas dónde vas con el auto, yo no te lo paso más. Y un día me pasó que yo fui a la playa a dar una vuelta y quedé en Pana. Y tuve que llamar a mi papá y yo le dije a mi papá que iba a otra parte. Ese día mi papá me tuvo castigado harto tiempo porque no fui fiel con el vehículo, no fui responsable. Y cuando hablo de capacidad, no tiene que ver con la capacidad cognitiva, aunque sí a lo mejor un poco. No tiene que ver con la capacidad económica, aunque a lo mejor también tuviera que ver un poco, sino que tiene que ver con la capacidad de responsabilidad. Y Dios nos da a cada uno la capacidad para poder administrar lo que Él nos quiere dar. Y nosotros tenemos que ser observados por Dios como personas capaces con la responsabilidad necesaria para que nosotros podamos administrar los bienes que Dios nos da. Entonces, en esta parábola nos encontramos que Jesús está hablando de administradores o siervos fieles y encontramos a un siervo que es infiel con lo que Dios le dejó o como el Señor, el dueño, le dejó para que pudiera administrar. Y nosotros cuando nos encontramos frente a esta palabra podemos hablar muchas características de un siervo fiel. Y yo quiero hablar hoy día del ser fiel, pero ser fiel en lo poco. Muchas veces hablamos de la fidelidad en tiempos buenos, la fidelidad con Dios y con lo que Él nos mandó a administrar en circunstancias donde todo está bien, pero ser fieles en circunstancias adversas y ser fieles en lo poco. Aquí en la parábola que nosotros nos encontramos con Jesús, nos encontramos con la realidad de un siervo que es infiel. Dice la Biblia, en el versículo 24 en adelante dice, por último llegó el que solamente había recibido un talento. Cuando nosotros hablamos de un talento, estamos hablando que eran alrededor de 1000 kilos o 1500 kilos de plata.
Es decir, nosotros pensamos en un talento como algo pequeño, pero eran muchos bienes. Es decir, el siervo infiel lo que recibió no fue algo poco, sino que recibió mucho de él. Entonces encontramos en la Biblia que dice, Señor, yo sabía que eras un hombre duro, que pretendes cosechar donde no sembraste y recoger donde no esparciste. Tuve miedo y escondí tu dinero bajo la tierra, y aquí lo tienes. El amo le contestó, administrador malo y holgazán, si sabías que yo cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, ¿por qué no llevaste mi dinero al banco? Así a mi regreso yo habría recibido el capital más los intereses. Quítenle pues la parte que le confié y entréguensela al que tiene 10 partes. Porque a todo el que tiene aún se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene, hasta lo que tenga se le quitará. ¡Qué tremenda palabra! Yo me he encontrado muchas veces con circunstancias donde he visto gente que no han sabido administrar lo que Dios les ha dado. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de su vida. Y algunas cosas del administrador infiel. Y me gustaría que pudieras analizar tu corazón hoy día y aprovechar de hacernos ahí un chequeo espiritual con respecto a esto. Primero, el administrador infiel es una persona que no puede ver la bondad de Dios. Dice, lo primero que dijo el administrador infiel, dijo, Señor, yo sé que tú eres un hombre duro. Es decir, estaba diciendo que su jefe era duro. Y él no podía ver que su jefe era bueno. Él no podía ver que su señor, que él siendo esclavo, no tenía derechos a recibir. Él era un objeto. Él era como un animal, como una vaca. Disculpe que lo diga así. Una vaca no administra bienes. No tiene la capacidad para el tiempo de Jesús. Incluso en el derecho romano se hablaba mucho de eso. Existía la esclavitud y los bienes. Entonces, le dice y lo ve que él es un hombre malo y no puede ver la bondad de Dios y no se le ha revelado que Dios realmente es bueno, y para él como siervo es una honra ser un siervo de su jefe y que le haya confiado tanto. Muchas veces en la vida a nosotros nos pasa que nosotros no se nos ha revelado la bendición que tenemos de ser siervos del Señor y que podamos administrar cosas de Él. No somos agradecidos con Él con todo lo que nos da. No logramos ver la familia que tenemos, no logramos ver lo que está a nuestro alrededor, las personas que nos rodean. Y somos infieles con Dios porque no vemos que Él es bueno con nosotros. Siempre estamos fijándonos en las cosas que Dios puede hacer y lo que nos pudiera dar o no pudiera darnos. Siempre tenemos nuestra mirada puesta. Y este hombre no lograba ver que Dios era bueno y era una honra ser servidor de Dios. Amigo querido, eso puede ser fatal en tu vida, no reconocer que es una honra ser siervo de Dios. No es una honra tener el esposo que tienes. No reconocer que es una honra tener la esposa que tienes. No es una honra tener los hijos que tienes. No es una honra tener el trabajo que tú tienes. Solamente te enfocas en que tu jefe te exige mucho y es lo peor del mundo. Pero no te enfocas, dice la Biblia, que si trabajamos y todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Entonces, ¿quién es tu verdadero jefe? Dios. Y no honras a tu jefe porque encuentras que es duro. Pero no ves el lado bueno, que Dios ha sido bueno contigo y es una honra trabajar donde trabajas. No vemos el lado bueno y estamos viendo y diciendo que lo que administramos nuestro tiempo no es bueno. No vemos como una honra estar en la iglesia. Nos olvidamos lo bueno que la iglesia ha sido con nosotros. Que no es una honra servir en algún ministerio o en una área de la iglesia. No vemos lo bueno de eso, no vemos lo importante que puede ser para nosotros, que es una honra, que no son tus capacidades cognitivas, sino que es el nivel de tu responsabilidad en el corazón. Aquí, por ejemplo, yo no soy pastor ni sirvo en la iglesia porque yo sea bueno predicando. Hay mucha gente que de seguro lo hace mucho mejor que yo admiro a gente que a mí me cuesta incluso mirar a la cámara cuando predico, miro hacia arriba, hacia otro lado, porque no tengo la capacidad para hacerlo directamente, aunque esto no lo crea, yo estoy aquí nervioso haciéndolo,
Y hay gente que tan bien se maneja con las cámaras, puede predicar, y hay mucha gente mejor que yo que lo pudiera hacer. Y esto no se trata simplemente de una capacidad de conocimiento tan solo de la Biblia, que hay que tenerlo, ni una capacidad cognitiva, sino que nosotros tenemos que entender que lo que nosotros, para Dios, nosotros somos siervos fieles y nos da la responsabilidad de mostrarnos fiel delante de Él. Y de repente nosotros somos infieles y actuamos como el siervo infiel cuando nos vemos la bondad de Dios, que es una honra hacer lo que hacemos, que es una honra tener la familia que tienes, que es una honra la casa donde vives, que es una honra el auto que manejas, que es una honra tener un día más de vida, que es una honra que nazca un hijo. ¿Sabe la gente que no puede tener hijos? Para ellos tener un hijo es un milagro, y hay mucha gente que está tratando no tener hijos. ¿Por qué? Porque entendiste que que nazca un niño es un milagro. Que amanezca todos los días es un milagro. Y un siervo infiel no puede ver la bondad de Dios, sino que simplemente siempre está quejándose y está reclamando y está mirando solamente el lado que Dios no es tan bueno. Pero hoy día el Señor abra tus ojos y puedas ver la bondad de Dios en tu vida y ver que Dios es un Dios bueno. Honra a Dios. Honra a Dios por la esposa que tienes, dale gracias a Dios por los hijos que tienes, dale gracias a Dios por la casa donde vives, el auto que manejas, dale gracias a Dios por la honra que tienes de servir en su iglesia, de ser parte de una iglesia, de ser parte de la familia de Dios. De repente nos colocamos tan como esta persona que preferimos enterrar todas las experiencias lindas que tenemos con la demás gente y echarlo toda a la basura porque solamente nos enfocamos en algo malo que podamos estar viendo y no podemos ver con la mirada del Señor que Dios ha hecho cosas impresionantes a través de nosotros. Muchas veces la gente, la experiencia que puede tener en la iglesia, se puede decepcionar un poco y pueden decir, hoy esta iglesia ya no me gusta, el pastor no es tan bueno. Y empiezan a decir experiencias de ese tipo. ¿Por qué? Porque no pueden recordar y entierran todo lo que el Señor ha hecho por ellos. En la iglesia donde están, Dios los restauró. La familia que tienen, cuando llegaron a la iglesia, llegaron todos y llegamos todos destruidos, sin familia, sin destino y sin nada. Y ahora que lo tenemos todos y creemos que lo que tenemos nos pertenece, vemos el lado negativo de nuestra vida y pensamos que Dios no es bueno y es mejor que yo pueda enterrar todo lo que yo ya he vivido y partir de nuevo, incluso en otro lado. Un siervo infiel es alguien que no logra ver la bondad de Dios en la gente que lo rodea, en las cosas que tiene y no tiene un corazón tan agradecido. Segundo, un siervo infiel no reconoce que tan solo es un administrador. Amigo, no es obligación tuya trabajar y llevarle el alimento a tu familia. Y tus hijos ni siquiera se pueden enterar que es un sacrificio el que tú haces. Y tú puedes decir en tu vida, ¿sabes qué? Mis hijos no se merecen que yo trabaje. A veces yo le he dicho a mi hija, hija, mira, yo te doy todo. Hija, yo te entrego todo a ti, yo trato de comprarte lo mejor. Trato de dar lo mejor, pero tú no te lo mereces. Y esa palabra implica que pareciera que nosotros no entendemos que somos un administrador de lo que Dios nos ha dado. Y cuando nosotros no entendemos que somos solo un administrador, nosotros no podemos ver con claridad que nuestro desafío de vida poderle entregar al Señor multiplicado lo que el Señor nos ha dado para administrar. Hija, tú no te mereces estudiar. Hija, tú no te mereces que yo te pague la universidad. Hija, tú no te mereces que tú puedes decir millones de excusas, pero tu obligación frente a Dios es que Dios te entregó un bebé. Y cuando tú la estés entregando a tu hija en el altar, tú estás entregando una hija o un hijo maduro, un hijo lleno del Señor, un hijo lleno de su presencia, un hijo establecido en la vida. Te entregó un bebé y tú le entregaste un hijo con carácter, porque ese hijo no es tuyo, ese hijo le pertenece al Señor. Pero cuando nosotros sentimos que eso es nuestro, damos el sentido de que tú no te lo mereces. Yo, ¿por qué tengo que darle a él? Porque sientes que tú no eres un administrador. Cuando tú piensas que las cosas te pertenecen, siempre vas a jugar al que se lo merece o no se lo merece. La iglesia no se merece mi talento. La iglesia, el Señor no se merece mi tiempo. El Señor no se merece, ¿por qué? Porque sientes que es tuyo. Hermano querido, y va a llegar el tiempo en que a lo mejor ni siquiera tengas el tiempo y después vas a anhelar estar con tu familia. En este tiempo de pandemia han habido muchos divorcios, han habido muchas circunstancias complicadas. ¿Por qué? Porque la gente se ha encontrado con la realidad de estar con los hijos 24/7, con la esposa 24/7.
y dice, oye, ¿sabes qué? Esta es mi familia, este es mi tiempo, yo tengo mi vida, tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a recrearme. Y es verdad, pero Dios te dio una responsabilidad. Y yo te dije que un siervo fiel es alguien que tiene un corazón responsable con la asignación. No que tiene la capacidad cognitiva, ni tiene la capacidad ni el conocimiento, sino que es alguien que es responsable con lo que Dios le da. Hay mucha gente que está haciendo caso omiso a la responsabilidad que Dios te ha dado. Y tú eres un administrador de tu casa, de tu familia, de tus bienes, de tu tiempo, de tus talentos, de tus capacidades, de la gente que te rodea. Tú eres un administrador y tienes que ser responsable, pero un siervo infiel va a pensar que el tiempo le pertenece. Tercero, un siervo infiel va a sentir que no gana nada, que de qué le sirve y que no gana nada siendo un siervo de Dios. En el texto leemos, dice, Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que pretendes cosechar donde no sembraste y recoger donde no esparciste. Por eso lo escondí bajo tierra. Es decir, él sabía que si él sentía que era su propiedad privada y lo que le estaban dando a él era del Señor y lo que iba a producir extra, lo que iba a sacar de ganancia o duplicar o multiplicar, amigo, eso también le pertenece al Señor. Entonces una persona que no entiende que eso es del Señor y le pertenece, dice, ¿de qué me sirve multiplicar lo ajeno? Y nosotros los fieles también son llamados a ser fieles en lo ajeno. ¿Por qué? Porque todo lo que tú tienes es ajeno a ti. El llamado y el ministerio pastoral, por ejemplo, que yo tengo, no me pertenece. El llamado me lo dio el Señor. Y no me pertenece. Yo muchas veces en mi corazón he dicho que gano con ser pastor. A veces tengo más dificultades que beneficios. Porque creemos que nos pertenece. Y sentimos que no hemos ganado nada. Jesús dijo que el que quiera ganar la vida la perderá. Pero el que quiera perder la vida, la ganará por causa de él. Es decir, para que tú ganes en el reino tienes que perder lo tuyo y tus sueños y tus deseos. Y todos los que quieran ganar van a perder. ¿Por qué? Porque con Dios hay que renunciar a todo. Suena muy duro lo que te esté diciendo, pero cuando tú sientes que no ganas nada, tú pierdes el sentido de ser un siervo fiel y eres un siervo infiel. ¿Qué gano con darle a mi hija lo que le doy si ella no me responde? ¿Pero de quién es la hija? ¿Tuya o del Señor? Del Señor. ¿A quién tiene que responderle por la hija? ¿A la sociedad o al Señor? ¿O al Señor? Al Señor le respondes. ¿De quién es la esposa? Mi esposa no se merece tanto amor que yo le doy porque ella no me lo corresponde. No importa, porque tú eres un administrador del reino de Dios. Entonces, tu tiempo le pertenece al Señor. ¿De qué me sirve ir a una reunión de iglesia en casa por Zoom? No gano nada. Y ahí nos transformamos en siervo infiel. ¿De qué me sirve servir al Señor? ¿De qué me sirve hacer esto? Una persona, un siervo infiel, siente que eso nos sirve mucho estar sirviendo a Dios. Lo cuarto es que un siervo infiel no ve como una honra ser llamado a ser un administrador fiel. No olvides que la recompensa por multiplicar lo que Dios te da no es que tú tocas la colita de eso o recortas un dinero o un talento como le vemos en la Escritura, sino que la recompensa es ser llamado fiel. Y lo peor aún, que un administrador infiel con el Señor aún va a perder aquello que le pertenece. Yo he visto mucha gente que ha perdido llamados, familias. Hay gente que ha perdido trabajos, asignaciones, propósitos en la vida por no entender que son un administrador y en lo fiel. Un administrador fiel con el Señor. ¿Y sabes cuál es el principal problema que tenemos nosotros? Es que vivimos en una sociedad y en un mundo donde nosotros queremos ver resultados inmediatos de todo lo que hacemos. Siempre digo, vamos al McDonald's y queremos el McDonald's rápido. Queremos todo ya. Por ejemplo, yo soy medio guatón y
y en Facebook o en Internet, los buscadores de Google dicen cómo bajar de peso en 15 días, cómo tener calugas en 15 días, cómo llegar a eso, pastillas especiales, fórmulas, avellanas especiales, todo para que sea rápido, 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 todo rápido, todo rápido. Y estamos en una cultura donde todo lo queremos ya. Pero el desafío para nosotros, y esta prédica se llama ser fiel en lo poco. Ser fiel en lo poco es el desafío. Ahí está el tema y está el dilema, amigo. Dios quiere que mostremos fidelidad en lo poco. Yo recuerdo cuando nosotros partimos nuestra iglesia, mis papás partieron la iglesia, nosotros como familia estábamos ahí, nos reunimos. Nosotros nunca pensamos la realidad que hoy día estamos viviendo. Incluso cuando Dios nos decía que Dios tenía algo grande con nosotros, que iban a haber mucha gente que iba a llegar a ser parte de esta iglesia y de la iglesia del Señor finalmente, para nosotros era como un sueño como en el tiempo y casi un anhelo que no se iba a cumplir. Pero hay que ser fiel en lo poco. Y ser fiel en lo poco tiene que ver con permanecer con aquello que Dios te ha dado como responsabilidad hoy día. Porque con tu responsabilidad actual, Dios está enseñándote a ser responsable con aquello que tú puedes llevar, que tú consideras poco, pero que Dios no considera que eres tan capaz para pasar al próximo nivel. Entonces, cuando tú estás viviendo tu realidad actual, tú tienes que ser fiel en lo poco. Yo me acuerdo cuando partimos como iglesia, nosotros nos reuníamos en una sede vecinal muy pequeña. Yo he contado esto, pero la sede era muy pequeña. Ahí nos reuníamos entre 30 hermanos en nuestras reuniones con una guitarra y un parlante hechizo que nosotros mismos fabricamos, un teclado pequeño, un micrófono no tan bueno, pero tratando de ver para nosotros era una honra poder servir a Dios. Y hasta el día de hoy lo es. Y fuimos fieles en lo poco. Es como, yo digo, Señor, si teníamos 3 personas en una reunión y suspendíamos la reunión del día domingo, que no perdíamos nada porque eran 3 personas que le avisábamos, este domingo no hay reunión. Pero nosotros tratábamos de entender en la cultura de nuestra iglesia, es que nosotros tenemos que ser fiel con aquello que el Señor nos asignó. Una persona ganamos el primer año. Los primeros discípulos de la iglesia tenían un corazón un poco rebelde, los nuevos. Pauli sufrió los mordiscos de un niño de su edad que la mordía siempre, que no lo hacían con mal corazón, pero eran juegos de niños. Vivimos circunstancias y cosas que demostramos fidelidad y responsabilidad con aquello que Dios nos asignó. Por eso nunca mires en menos lo que Dios te está asignando hoy día, porque hoy día estás calificando para la próxima etapa de responsabilidad que Dios quiere contigo. Yo me acuerdo que en esta sede nosotros nos reuníamos, ahí cantamos canciones, dimos lo mejor posible. Ahora que se viene Navidad, hacíamos siempre un especial de Navidad, dando lo mejor. Incluso algunos me molestan porque desde el día 1 repetimos canciones y seguimos cantando las mismas. Y yo digo, Señor, buena porque son buenas, y todos me molestan y todo porque siempre repetimos las mismas, pero desde el día 1 lo hicimos con todo el corazón, con toda nuestra capacidad técnica, cognitiva, musical, tecnológica, con lo máximo de nuestras fuerzas siempre, porque estábamos siendo responsables con la asignación que Dios nos dio. No era necesario limpiar tanto el local porque no era tan lindo, pero nosotros quedábamos tranquilos al que quedara limpio, echar un perfumito adentro para que se sintiera un buen olor. Me acuerdo también que nosotros ni siquiera teníamos algo para pasar las letras, proyectar las canciones, y nosotros le entregábamos un papelito a la gente con las letras para que las cantara. No teníamos impresora, nos conseguimos algún hermano de la iglesia de buen corazón, siempre comprometidos con la obra. Alguien imprimía siempre hojas con las letras de las canciones del día domingo, siempre dando lo mejor. ¿Por qué? Porque no estamos, es una honra hacer lo que hacemos. No mires en menos lo que Dios ha puesto en tu mano. Porque lo que Dios ha puesto en tu mano
con el tiempo va a ser multiplicado y Dios te va a llamar siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero para estar puesto sobre lo mucho, primero tienes que ser fiel en lo poco. Sigue creyendo en Dios y quiero entregarte esta palabra hoy día. Porque hoy día puede ser que tu realidad sea un poco complicada y estés a punto de tirar la toalla con cosas incluso de tu vida, de tu familia, de tus hijos. Ya no sigues creyendo en lo que Dios puede hacer con ellos. Sientes que no vale la pena entregar tanto amor a tus hijos, tanta educación, dar lo mejor para la iglesia, incluso para los hermanos. Mira, no te concentres en el hermano rebelde ese que de repente te saca canas negras si eres líder de iglesia en casa, por ejemplo. Concéntrate en que tú tienes que ser llamado siervo fiel con el Señor. Y el Señor está mirando todo lo que tú estás haciendo. Si tú estás a punto de tirar la toalla con aquello que Dios te ha llamado como responsabilidad en tu vida, no hay nada más gratificante que recibir del Señor: tú eres mi siervo fiel. Si tú me preguntas a mí qué yo espero que Dios me diga que yo soy su siervo fiel. No soy el mejor, me falta mucho. A lo mejor estoy en construcción, amigos queridos, igual que tú. Pero siempre he tenido esto presente en mi vida, que tengo que ser responsable con la asignación que Dios me dio. No importa si llegan 10 a la reunión o 1. He cantado para uno y para muchos y miles de personas. No importa el público que tenga. No importa cuántas personas estén viendo esta predicación por YouTube. Yo lo hago porque amo a la iglesia, pero amo también porque Dios me está pidiendo que yo hoy día dé lo mejor de mí. Esta semana es mi segunda predicación que grabo. Podría haber ocupado la otra que grabé porque prediqué para otra iglesia, que me invitaron a predicar. Pero el Señor conoce mi corazón, que yo quiero ser llamado siervo fiel y no quiero copiar la prédica para otra iglesia, para nuestra iglesia. ¿A quién gano con esto? ¿Qué gano con esto?, diría un siervo infiel. ¿Qué gano con esto con predicar tanto? ¿Qué gano con esto con ser tan dadivoso con las personas? ¿Qué gano con educar tanto a mis hijos? Hermanos queridos, tienes que entender que el mayor recompensa para nosotros es que Dios te llame que tú eres siervo fiel. Cuando el Señor te dice, en lo poco has sido fiel, lo poco es lo que puedes. Si Dios te diera algo mayor de tu responsabilidad hoy día en tu vida, ya sea en tu trabajo, en tu asignación, en tu negocio, en tu familia, si Dios te colocara algo mayor, te perderías. Dios sabe que en lo que hoy día puedes resistir es lo que estás haciendo. Y con lo que estás viviendo hoy, estás aprendiendo a ser responsable en lo poco para ti, pero es el máximo que Dios puede darte. Si Dios te da más, puede ser tu destrucción. He visto gente que ha querido adelantarse a los tiempos, a las épocas que Dios tiene con ellos, y donde el resultado de su vida ha sido la destrucción. ¿Por qué? Porque Dios tenía planificada su vida de una forma distinta y ellos miraron en poco lo que Dios tenía para ellos. Y fue su destrucción, porque lo más que tú crees que puedes dar puede ser tu destrucción. Tienes que conformarte con lo que Dios te está dando hoy día y tienes que ser fiel, aunque sea poco para ti, pero para Dios estás demostrándole que eres responsable. Lo poco hoy es tu capacidad actual de administración. Lo poco de hoy es tu capacitación y es tu escuela para lo mayor que Dios tiene contigo. Hermanos queridos, aprendimos a hacer iglesia con una persona, después aprendimos a hacer iglesia con 10, después aprendimos a hacer iglesia con 20, después aprendimos a hacer iglesia con 100, después aprendimos a hacer iglesia con 200. Hoy día tenemos una iglesia de alrededor de más de 600 personas y estamos aprendiendo a hacer iglesia hoy para poder tener iglesia para 1000. Y cuando tengamos para 5000 vamos a seguir aprendiendo para tener 10.000. Pero lo que te quiero animar, que lo poco que hoy estás viviendo es el piso que Dios tiene para ti y Dios te va a llevar a niveles mayores de administración si eres fiel hoy día. En tu corazón, un administrador fiel siempre va a querer administrar más y va a querer recibir más de Dios. Pero Dios mira el corazón que tiene pasión en su vida. En esta sede donde nosotros nos juntamos, después Dios nos llamó y nos llevó a un colegio. Ahí nos juntábamos, hermanos queridos, todos los domingos. Poníamos cortinas en todo el contorno del salón techado que había. Hermanos con mucho corazón iban a colocar cortinas todos los domingos. ¿Para qué?
para demostrarle a la gente que éramos buenos, ¿no? Queríamos ser responsables con lo que Dios nos había dicho. Y siempre en nuestra iglesia las personas son lo más importante. Y queríamos que la gente se sintiera cómoda. Queríamos ser responsables con 100. Queríamos ser responsables con 50 personas. Cada día nos juntábamos ahí. Hoy día ustedes ven el local que tenemos, que todavía que hoy día es lo poco. Hoy día esto es lo poco. En lo poco ha sido fiel. Pastor Gerardo, estás escuchando esta prédica, también lo sé. Sobre mucho el Señor también te va a poner, porque hoy día esto es lo poco para ti. No porque tu corazón quiere más cosas, sino porque Dios declara que sobre tu vida, en la iglesia que tienes, es lo poco, porque Dios quiere darte algo más grande. Pero hoy día el Señor está llenando tu corazón y capacitando tu vida para tener una iglesia de miles. Pero en esto que es poco tenemos que ser fiel. Esto que tú consideras poco en tu vida, el negocio que tú tienes, se te ha sacado la mugre vendiendo de aquí por allá, trabajando, levantándote muy de madrugada y diciendo, Señor, ¿cuándo voy a prosperar? ¿Cuándo va a ser el día? Hazlo con alegría, hazlo con todo el gozo del mundo, hazlo con responsabilidad, porque tarde o temprano Dios te va a colocar sobre lo mucho. Aquí comenzamos nosotros y ahora estamos en un local bien lindo, pero nuestros inicios fueron bien grotescos. Yo recuerdo esas reuniones ahí, con mucho frío, lloviendo, no lloviendo. Hay una hermana de la iglesia que a mí me impactaba siempre, que llovía a cántaros y ella recorría muchas cuadras con sus hijos en coche, tapados con un nylon, y llegaba a la iglesia igual. Hermano, aquí no estamos para demostrarle a nadie que somos mejores, solamente queremos ser responsables con la asignación que Dios nos dio. Yo quiero que del cielo se oiga en mi vida, yo soy un siervo fiel. Estoy en construcción igual que todos, pero quiero ser llamado un siervo fiel, un administrador fiel. Ahora, ¿cuál es la recompensa que nosotros recibimos de esto? Cuando dice la Biblia, ven a gozarte conmigo, participa de mi alegría. Yo te voy a entregar este ejemplo, te voy a colocar 2 ejemplos de alegrías del Señor que se me ocurren contarte, para que podamos entender esta parte. ¿Cuál es nuestra recompensa de ser un siervo fiel? Por ejemplo, a mi hija y mi hijo Ever no son míos, son del Señor. Todo lo que yo estoy sembrando en ellos, lo hago porque es del Señor. Los hijos son del Señor. De vuelta, no lo hago para recibir algo de vuelta de ellos. No lo hago para recibir que después con el tiempo ellos me den dinero cuando trabajen. No, lo hago porque el Señor me dijo que esos hijos me los mandó junto a Vivi para que nosotros le enseñáramos. La honra del Señor de tener hijos. Los vamos a educar, los estamos educando, llevándolos por el camino del Señor. Y a lo mejor cuando tengan 20, 25, 27, no sé qué edad, ellos van a formar su propia familia. Y cuando mi hija se esté casando, y a lo mejor me toque llevarla al altar, o mi hijo se esté casando con su esposa, yo le estoy diciendo, Señor, este es tu hijo, aquí está. Y me gozo por lo que Dios ha hecho. Me entregaste un bebé pequeño que cuidamos por las noches, trasnochamos, dimos lo mejor, nos sacrificamos, dimos lo mejor de nuestra vida para enseñarlos, pero son tuyos, no son míos. Hoy día yo te entrego un hijo maduro, formado, lleno de ti, de tu presencia, que te ama a ti. Aquí está, Señor. Ese hijo no me pertenece, ese hijo le pertenece al Señor. Ese hijo, como Jesús, un hijo maduro de 30 años cuando se bautizó, este hijo complace mi corazón, dijo el Padre por Jesús cuando se estaba bautizando. Yo me voy a alegrar con el Señor. Cuando vea eso, me voy a alegrar y el Señor se va a alegrar. Voy a participar de su alegría. Es un ejemplo. Ahí no tuve nada de vuelta. Pero tuve la alegría y la bendición y la honra de tener hijos para el Señor. Otro ejemplo que te quiero compartir.
Cuando hacemos una reunión con el equipo, los músicos, los hermanos, los voluntarios, llegan muy temprano a la reunión, arman todo, se preocupan de cada detalle del café, de la bienvenida, de recibir a la gente con amor, los músicos de preparar las canciones, ensayar, orar, dar lo mejor para el Señor, el pastor que predica, ya sea mi papá, yo, mi mami, Vivi, o cualquier hermano que comparte o intervenga haciendo lo mejor para el Señor. ¿Para qué? ¿Para qué tanto? ¿De qué sirve hacerlo? Entra en el gozo del tu Señor para mí en ese momento. No es que la gente grite las canciones conmigo, sino cuando una persona pasa adelante o levanta la mano y dice, yo quiero recibir al Señor. Me gozo ahí. Es mi alegría ese momento. Ahí donde digo con toda certeza valió la pena y donde el Señor también se alegra. Es el momento cuando yo digo, Señor, en lo poco que esto que hacemos he sido fiel, sobre mucho te pondré. Yo te animo en este día que tienes que ser fiel en lo poco y que no seas hallado un administrador fiel. Porque si eres hallado un administrador infiel, aquello que tú estás haciendo y estás deshonrando, lo vas a perder e incluso otras cosas vas a perder. Y después vas a anhelar tener la honra de tener la esposa, los hijos, la vida de iglesia, el servicio en la iglesia, la reunión de iglesia, tu vida de amigos. Vas a anhelarlo, pero no lo vas a tener porque fuiste un siervo infiel y no fuiste responsable con tu asignación. Pero cuando somos siervos fieles, tenemos el gozo del Señor en nuestra vida. Yo te quiero animar a que seas un siervo fiel, que en el Señor vas a encontrar la recompensa mayor, que es alegrar su corazón. Yo quiero ser un siervo fiel y no quiero enterrar un talento, no quiero enterrar mi responsabilidad y no quiero enterrar mi asignación. Si tú hoy día sientes que estás siendo infiel en alguna área con el Señor y no has sido responsable con tu asignación, cierra tus ojos donde estás y pídele perdón al Señor. Dile, Señor, perdóname, yo quiero ser un siervo fiel contigo. Quiero aceptar la responsabilidad que tú me has dado en todas las áreas. Yo sé que el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón y te ha puesto las cosas en que tú sientes que no estás siendo tan fiel. Mira, en lo poco has sido fiel, dice el Señor, sobre mucho te pondré. Iglesia Sion, en lo poco estás siendo fiel, sobre mucho Dios te va a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Y en este tiempo donde estamos colocando todo el empeño y toda la responsabilidad en nuestra vida, Iglesia Sion, Dios te va a hacerte gozar. Dios va a hacer gozar tu corazón porque Dios va a tener algo mayor para ti. Yo profetizo sobre tu vida que te vas a empezar un tiempo de gozo como nunca antes, viendo cómo Dios te está llamando, te está hablando, que está restaurando cosas en tu vida. Iglesia Sion y cada persona que nos escucha, Dios declara en tu vida que entras en el tiempo de la alegría y te vas a gozar con Él, porque vas a recibir voz del cielo y respuestas del Señor por toda la responsabilidad que estás llevando y cómo lo estás llevando. Pero si tú no lo has hecho en este tiempo, cierra tus ojos, pídele perdón a Dios hoy día. Señor, te pedimos perdón por todas aquellas cosas que no hemos sido declarados fieles. Señor, en que nos ha costado, hemos renunciado, hemos enterrado propósitos, hemos enterrado circunstancias, hemos enterrado responsabilidades que nos has dado y hemos preferido, Señor Jesús, nuestros intereses que los tuyos. Pero hoy día nos arrepentimos por eso y queremos volver nuevamente a ser esa gente que lo da todo por ti, porque queremos escuchar del cielo que somos tus siervos fieles. Todavía hay fe y esperanza, sigue creyendo por tu familia, por aquello que no ve resultado, porque tarde o temprano vas a ver la recompensa del Señor. Lo profetizo sobre ti en el nombre de Jesús. Si hay alguien que no conoce al Señor hoy y quiere ser parte de la familia de Dios, dice la Biblia que todos nosotros antes estábamos muertos en vida, en nuestros pecados y en nuestra vida sin el Señor. Pero hay una oportunidad en Jesús, en su cruz, para que nosotros podamos ser parte de su familia. Solamente tienes que creer en Jesús y hacer esta oración conmigo. Si quieres hacerla, puedes repetir después de mí. Cierra tus ojos conmigo y vamos a orar. Di conmigo, Señor Jesús, vengo delante de ti, me arrepiento de toda mi vida. Señor, confieso con mi boca que tú eres mi Señor y mi Salvador. Y prometo seguirte todos los días de mi vida y ser tu discípulo. En el nombre de Jesús,
Amén. Bienvenido a la familia. Busca una iglesia. Si no, contáctate con nosotros y para que seas parte de nuestra iglesia también. Familia Sion, Dios te bendiga. Sé fiel en lo poco porque Dios te va a colocar sobre lo mucho. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito
otra vez. Quiero volver a empezar otra vez.